Bienvenidos a Listos para el Futuro, capítulo 13. Hoy con nosotros tenemos a Virginia Genovesi. Hola Vir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto tenerte acá. Gracias. Lo mismo, gracias. Un placer compartir este encuentro. Gracias por venir. Bueno, a mí me gustaría que empieces vos presentándote. ¿Quién sos? Dale, buena pregunta. Si querés, hacemos una dinámica ya que vamos a hablar de IA y el futuro. Tengo acá ChatGPT. Okay. Vamos a ver qué dice de mí, ¿te parece? Dale, a ver. Hola, estoy por grabar un podcast y me gustaría que me presentes. Vamos a ver, ¿eh? A ver. Lo voy a poner. A ver. Soy Virginia Genovesi, llevo más de 20 años acompañando procesos de transformación en organizaciones y personas. Durante gran parte de mi carrera ocupé posiciones ejecutivas en recursos humanos y transformación organizacional, liderando equipos y proyectos en compañías globales. Esa experiencia me permitió ver de cerca cómo evolucionan las organizaciones, cómo cambian los modelos de liderazgo y qué sucede cuando la tecnología redefine la forma en que trabajamos. ¡Wow! Lo dice mejor que yo. Hoy trabajo como consultora, coach ejecutiva y speaker, acompañando a líderes y empresas en procesos de transformación cultural, liderazgo, innovación y adopción de nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial. Sigue, pero creo que Buenísimo. dijo Buenísimo. Bueno, bastante. Sí, te ayuda, digo, me sorprende. Okay. Y a ver, ahora sí, que para humanizar la respuesta, ¿y vos cómo te presentarías? Qué buena pregunta. A ver, sumando lo que dice ChatGPT, hay cosas que por supuesto no sabe y que por ahí está bueno en esta confianza de compartir. Yo creo que en ese recorrido que dijo de 20 años en corporaciones de recursos humanos, nunca creí que iba a trabajar en recursos humanos. Yo estudié administración en la UBA, hice la carrera rápida, quería tener buen promedio y como todo lo que uno controla y después Dios dispone, crisis 2001. Okay. Freezing hiring, no había búsquedas en las compañías. Yo quería hacer marketing, comercialización, dirección general. Había tenido una materia de recursos humanos, pero si bien siempre me gustó, el tema lo tenía como escondido, digamos. Y bueno, la realidad es que justo entré a una compañía de ingeniería donde el CEO no sabía la cantidad de headcount que tenía, las personas que tenía en su organización, porque habían estado creciendo, y me toman para lo que hoy llamamos People Analytics, ¿no? Pero en su momento era el control de gestión de los datos de las personas. Okay. Y después a ese jefe le dieron compensaciones, así que entré como al mundo hard o numérico de recursos humanos, que como siempre me ha encantado matemática, etcétera. Me empecé a sentir un poco más cómoda, pero yo decía, ¿qué hago en recursos humanos? Quiero irme a otra área. Y en su momento, las vueltas a la vida, claro, postulé a otras compañías y entré en Tenaris, donde tuve el placer de conocerte y donde, bueno, hemos trabajado juntos, empresa que admiro y muy agradecida, y sé que vos también, de haber hecho ese recorrido. Y bueno, y ahí iba a entrar en training como joven profesional. Yo ya era senior analyst, con lo cual cuando me dicen vas a entrar a joven profesional, dije, tengo que volver atrás. Y yo dije, bueno, pero es como cuando estás escalando una montaña y de golpe decís, che, me perdí. ¿Qué hago? ¿Sigo por este camino y veo si después me la juego o vuelvo para atrás? Bueno, sentí que tenía que volver para atrás. Gracias a Dios, bueno, hice una carrera muy linda, internacional, la verdad que muy agradecida. Y bueno, en ese momento iba a entrar al área de entrenamiento, de training, de capacitación, y 2 días antes de entrar me llama la reclutadora y me dice, no, te vi otro director y te quiere para compensaciones. Y yo que dije, bueno, está bueno porque es algo que hacía. Claro. Y ese fue Fernández Sasso, Marcelo, que seguramente lo recuerdes, que para mí fue un gran jefe y un gran mentor, que me dio muchas oportunidades. Y bueno, y ahí fui haciendo carrera en recursos humanos, ¿no? En un momento me dicen, bueno, ya está el área hard, ahora pasado al área soft, no quería saber nada. Después fui feliz. Después me dicen, tenés que volver al hard, no quería volver al hard. Pero bueno, la verdad que todo fue muy lindo. Viví en Dubái, que también fue una, seguro te acordás, una experiencia para ser mujer interesante. Así que bueno, me llevó la vida por ahí. Después, cuando me fui de Tenaris, decidí estudiar coach, digamos, para coach con vos. Ahí viajé a Estados Unidos, bueno, estudié en Harvard y con Marshall Goldsmith. Y bueno, siento que ahí le di más forma a todas estas razones que la vida me fue llevando a un área que nunca hubiera creído, ¿no? Ok. Sí, yo te crucé ahí en el camino, me acuerdo. Me acuerdo que eras runner en ese momento. Es verdad. Y yo andaba en algo parecido, así que sí. No creo que eso nos acercó y charlábamos mucho. Es verdad. Ahora, bueno,
contaste muy rápidamente muchos años de experiencia profesional, donde pasaste por varias temáticas de recursos humanos, pero creo que, por lo menos lo que yo vengo siguiéndote, y yo soy como un follower tuyo, después viene toda una instancia, una etapa tuya como consultora en donde te metes en temas súper profundos, ¿no? Por ejemplo, temas de cultura en empresa. ¿Qué es la cultura para vos? ¡Wow! ¡Qué interesante! Déjame contarte antes de qué es cultura, Sí. porque vos aparte sos un experto en cultura, así que por ahí la pregunta te la tengo que hacer yo a vos. A ver. Pero antes de esto te escuchaba Sí. recién que me hacías la pregunta y digo, ¿cómo llegué a esto de cultura, no? Sí. Porque en realidad vos y yo vivimos una etapa donde Tenaris crecía tanto que iban comprando empresas y íbamos aprendiendo de una cultura internacional muy interesante, ¿no? Y que también nos forjó como profesionales. Y en un momento, ¿te acordás la crisis del petróleo? Todas las empresas despidiendo gente, y yo me puse a estudiar cómo los líderes que toda la vida habían crecido comprando compañías, de golpe tenían que desvincular y no sabían cómo tener esas conversaciones difíciles. Y empecé a escuchar a Bilinkis, a Sebas Campanario, etcétera, a Ale Melamed, y dije, pará, acá hay otro tema, hay otro futuro que se viene, y donde ahí empecé a entender que cultura no era la multiculturalidad de países, de religiones, sino que había algo muy intrínseco, que era como el ADN que luego hacía que pudieras amplificar y evolucionar. Y yo no sabía en su momento que la cultura tenía la profundidad de lo que vos también te pasa hoy con muchas organizaciones, seguro, donde es muy amplio, donde hablas de liderazgo, de habilidades, de estructuras, de procesos, de tecnología, del aire que se respira, ¿no? Entonces, como que ahí empecé a entender un poco qué era cultura. Y dije, bueno, yo me encanta, la verdad que podría vivir de esto el día de mañana, no por lo económico, sino porque me apasionaba, y empecé a dar charlas de estos temas mientras estaba en Tenaris. Y me empecé a fascinar y dije, pará, hay como un mundo que se viene donde las organizaciones no están adaptando esa cultura y donde creí que por ahí podía empezar a como agregar un granito de arena para eso, ¿no? Así que un poco respondiéndote, de ahí viene mi mirada y mi interés de la cultura, y creo que esa es como la definición que más redondea, ¿no? Cultura para mí. Ok. A ver, llevándolo un poco a quizás a una frase que sería ¿quiénes somos? ¿No? Y pensando también en esa etapa también que nos tocó vivir, es en este proceso quizás de takeovers o de ir de alguna forma adquiriendo culturas. Total. Culturas diferentes. Sí. Y cómo, bueno, y ahí es donde aparecen quizás los temas de gestión de cambio, ¿no? Y ahí pasemos de ahí entonces, de la cultura al cambio, y preguntarte cuál es tu visión del cambio hoy. Qué bueno. Mirá, te ato la visión del cambio con la cultura, si querés, ¿no? Sí. Un poco lo que veo es como que el mundo está cambiando muy rápido, pero va a ir mucho más rápido. Creo que no tenemos ni idea de la velocidad del cambio que se va a venir. Claro. Con mucha incertidumbre, la cual a veces el humano ni siquiera está preparado. Y gestionar ese cambio, y vos lo sabés más que yo, es como complicado. Lo digo con mentalidad positiva, la palabra complicada tiene una connotación medio negativa, pero es como que va a ser muy desafiante, no solo para la cultura de la organización, sino también para el humano, que es el que forma parte de todo esto, ¿no? O sea, hoy decimos, bueno, 70% de las organizaciones ya usan IA. Pero ¿qué lo están mirando? Como una tecnología. O sea, miran la transformación digital como algo tecnológico y no como algo humano, ¿no? Y siempre digo, la era más tecnológica en la historia, la más humanística en la historia. Entonces, para el cambio, me parece que las organizaciones van como corriendo la zanahoria muy rápido por el negocio, por lo que pasa en los contextos, pero no paran a ver hoy cómo está parada la gente, si está alineada con su sentido, con su propósito, como digo siempre, el propósito individual, pero también el organizacional. Si esa congruencia no existe, en algún momento viene la dispersión, ¿no? Entonces, en la gestión del cambio, me parece que falta un poco más la mirada del humano como catalizador de los cambios, ¿no? Interesante. En una charla previa hablabas de una especie de cambio de software de la humanidad. A ver, ¿qué quiere decir eso? Está bueno, sí, es una frase que la escuché en algún video y la realidad es que estamos muy acostumbrados a que vas adoptando cosas, ¿no? Tecnologías, como el celular, vas poniendo aplicaciones. Pero acá me parece que la humanidad llegó
a un momento de cambio de lógica. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Antes era, acordate, el que sabía o tenía información era todo. Sí. La información es Claro. las múltiples D, ¿no? Democratizada, demonetizada, es muy abierto, hay información para todos y muy accesible. Y creo que lo que está faltando y donde tendríamos que hacer foco es en el pensamiento crítico, ¿no? El poder tener un criterio, Sí. el poder discernir. Entonces me parece que ante toda esta bruma que está viniendo de mucha información, el sistema operativo tiene que ser otro. O sea, si estamos con la misma lógica que antes, me parece que acá nos cambiaron un poco la historia, ¿no? Y está bueno, me parece súper desafiante, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué pensamiento crítico tenemos que tener? Ok, o sea, está bueno la palabra bruma, ¿no? Como, ¿no? Esa incapacidad de ver, ¿no? ante tanta información, ¿no? Tanto cambio continuo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Sí. estamos un poquito abrumados Sí. en este momento, ¿no? Pero lo que vos cuando planteas el tema de cambios de software en la humanidad, ¿no? Porque ya no es un tema solamente de las empresas, sino que está pasando a nivel de la humanidad. Sí. ¿Cómo crees entonces que una persona puede, perdón, tomo el tema del pensamiento crítico, Sí. que me parece fundamental, ¿no? Pero ¿por dónde crees que pasa la capacidad de cambio de los seres humanos hoy, o cómo lo estás viendo vos en las empresas, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que si tuviera que arrancar en un concepto, arrancaría con el famoso autoconocimiento, ¿no? Porque la vida nos lleva, como decimos, la bruma y sobre todo a una alta velocidad, que si no paro y me conozco, ¿cuál es mi valor? ¿Qué voy a generar yo a pesar de que la IA, ¿no? está sacando o cambiando cosas en el camino, ¿no? Entonces creo que arrancaría por ahí. Y siempre en esta mirada de futuro que preguntabas, a mí me encanta hablar siempre de learning agility, ¿no? Esta agilidad de aprendizaje que creo que es la que nos va a salvar, porque salvar en el buen sentido, ¿no? Que nos va a potenciar. Sí. Porque la agilidad de aprendizaje, si bien viste que hay una lista de las habilidades del futuro, todas las que quieras, yo estoy de acuerdo, entre ellas está el pensamiento crítico, pero creo que la agilidad de aprendizaje, y hay muchos modelos, ¿no? A mí me gusta el de Lominger, pero podemos hablar de cualquiera, arranca con conocerte vos, entender que todo lo que hagas tenga un sentido y un propósito. Segundo, poder tener la capacidad de entender los problemas complejos. En esta bruma que vos decías, bueno, veo hasta acá, pero entiendo que puedo ver hasta acá con lo que puedo ver y trato de entender lo que está pasando detrás de la bruma, ¿no? Nadie lo sabe, nadie tiene la verdad revelada, basta de gurúes. Yo creo que nadie sabe lo que va a suceder. Lo bueno es poder siempre estar a la altura de lo que se viene, ¿no? Por lo menos, o con esa flexibilidad. Después, por supuesto, otro factor importante es poder trabajar con otros, ¿no? Esto no va más. El gurú sentadito en la oficina, tiqui tiqui. Hoy es, pido feedback, escucho, bueno, vos como coach lo dirás todo el tiempo, ¿no? Entender que el otro me puede generar una mejor versión de mí, ¿no? Si yo escucho a alguien que me pueda nutrir, ¿no? Esos como los espejos, los puntos ciegos cuando vas manejando, ¿no? Después, bueno, meter mano. O sea, esto de la agilidad, ¿no? Design thinking, un montón de metodologías que yo puedo empezar a prototipar, que lo perfecto no existe, que tomo las mejores decisiones con la información que tengo hoy, que probablemente no es la que tuve ayer y no es la que va a ser después. O sea, en 3 años yo diré hoy me equivoqué, pero lo que hablábamos antes, no es equivocarme, ¿no? Lo que hablábamos detrás de cámara hoy, vos y yo, sino de decir, bueno, es entender que tomo la mejor decisión posible con los datos que tengo, ¿sí? Con los datos que puedo buscar. Y lo último es resolver el problema complejo. Porque entenderlo me quedo en la nebulosa. Si yo lo entiendo, trabajo con otros, prototipo, llego a mi mejor versión hoy, pero trato de resolver una parte del problema, ya hice un camino muy, digamos, alivianador, o no sé cómo decirlo, en este camino complejo del futuro, ¿no? Y en este mundo de cambio acelerado, que imaginás, y yo coincido con vos, en que va a ser aún más acelerado, ¿no? Hay un tema que vos me traías también previamente, que hablabas de la identidad profesional, ¿no? En otros tiempos, la identidad era casi una cuestión estable, ¿no? La identidad profesional. Ahora hay un cambio continuo, una especie de reingeniería continua de quienes somos en lo profesional. Después me gustaría preguntarte, porque seguramente vos como coach lo debes ver, ¿no? Y me gustaría
nutrir con tu mirada. Sí. Pero sí, yo creo que en el pasado siempre fui, ¿no? Médico, abogado, trabajé en esta compañía, fui director en esta compañía, fui auditor 20 años, ¿no? Y yo creo que hoy, cuando la IA empieza a tomar posiciones, tareas, cosas que hasta hoy me definieron, yo empiezo a preguntarme si la definición es antigua, hoy a mí me alcanza o me siento vacío. No está mal decir, bueno, llegué hasta acá con esta imagen que la fui construyendo y que me hizo feliz o no, pero siempre es buen momento de reinventarnos. Yo creo que cuando el mundo cambia tanto, Sí. no esperar que nos cambie, ¿no? De golpe, sino decir, bueno, vamos haciendo esta transición de una forma más amorosa, si querés, y donde yo soy consciente de los valores que tengo, teniendo un sentido y un propósito para lo que voy a hacer, y desde ahí construir como pueda, ¿no? En esto de las famosas habilidades cambiantes, ¿no? Las skills-based, que no vamos a ir más a puestos, roles, tareas, descripción de puesto, ¿no? Vos ves seguro hoy en día empresas que hacen todavía la descripción de puestos, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, el futuro no va a ser eso. El futuro va a ser, me parece, va para un lado, la tecnología, la realidad, la humanidad, yo entender, como decíamos antes, para dónde va y decir, bueno, ¿qué valor tengo yo hoy que puedo ponerlo en juego con otros, que no me pierdan esa bruma, ¿no? Y que pueda estar a la altura de lo que el mundo me va a pedir. O sea, que va a ser todo más skill-based. Claro. O sea, necesito esta habilidad, cómo la aprendo rápido y cómo me transformo rápido, ¿no? Claro. Entonces, vos cómo lo ves como coach, ¿no? Me interesa pensaba mientras hablabas de que uno de los principales impedimentos para el cambio dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿En qué sentido? Nos cuesta o es muy difícil para nosotros perder ese lugar de conocimiento y certidumbre de quién soy yo, ¿no? E incluso mucho más cuando eso incluye un estatus, ¿no? Digo, sí. Yo soy gerente de, ¿no? Y de pronto desaparece la gerencia de, ¿no? Y digo, ¿ahora quién soy? ¿No? Y otra cuestión es, en un mundo tan cambiante, es muy probable que tengamos que cambiar de trabajo, ¿no? Ya, estos trabajos de por vida, eternos, en una organización donde entraba en un nivel y me retiraba cada vez menos, ¿no? Cada vez ya no existe casi esto. Entonces, bueno, ¿cómo de alguna forma necesitamos encontrar o incorporar a nuestra identidad hoy soy esto, mañana soy aquello, en este lugar soy esto, en este lugar soy otro? ¿No? Es una habilidad que creo que tenemos que incorporar. Entonces, me gusta, si querés, pasamos por el pensamiento crítico, el learning agility o la habilidad de aprender rápidamente. Sí. Y por el otro lado es empezar a ir más profundo, así como nos metemos en cultura en una empresa, meternos en identidad, en lo individual, ¿no? Es quién soy y quién necesito ser en un mundo de cambio, en un mundo cambiante, ¿no? Que ya no es una identidad estable, profesional, sino que depende, ¿no? Sería, ¿no? Sí, no sé cómo la ves vos. No, me encanta, me hiciste un resumen que no lo había pensado así. Incluso pensar que hoy puedo decir que soy algo y permitirme cambiar, ¿no? Todo el tiempo. Y que en ese cambio siempre hay un vacío. Y que no es que caigo en el vacío existencial, la noche oscura del alma, no, sino que, bueno, bienvenido, porque en ese vacío encuentro partes de mí que nunca había sacado a la luz o que a propósito las tapé porque me daban seguridad. Y que, bueno, permitirme mostrarme más como soy. Cuando uno se muestra más como sos, digamos, sacás lo mejor de vos, porque el otro está viendo lo que sos. Las oportunidades se alinean a lo que vos sos, donde generás valor. Bueno, me parece que es un match perfecto, ¿no? Pero bueno, permitir la múltiple identidad, digo, ¿no? Como que en el futuro yo veo que vamos a ser bastante cambiantes en la identidad sin perder el valor, ¿no? Todo lo que me hizo hasta ahora ser quien cada uno es, ¿no? Claro. De alguna forma, en este autoconocimiento que vos planteabas, es de verdad conocerme de un modo tal que me permito ir amoldando o sacando lo mejor de mí en distintas situaciones, ¿no? Total. Y eso es una habilidad que hoy hay que desarrollar, ¿no? En este caso soy líder, pero en este caso soy un coach, en este caso soy un asesor, en este caso tengo un jefe,
allá no lo tengo. Me amoldo a esta cultura, ahora estoy en esta otra cultura. Creo que esa es una habilidad necesaria en estos tiempos de cambio. Incluso en las organizaciones que parecen inmutables o estables, ¿no? Donde hay un desafío por el cambio de cultura. Ahora, me gustaría preguntarte a vos qué opinás de esto, pero digo, lo que parecían culturas estabilizadas, estos es quienes somos, de pronto no empieza a ponerse un poco más en crisis ante los desafíos del futuro, ¿no? Sí. ¿Te pasa? ¿Lo ves a eso? Sí, me pasa y mira, te escuchaba y me viene una imagen, que la pueden buscar, es de un paper de McKinsey muy conocido, que habla de las organizaciones ágiles, ¿no? Entonces muestra, seguro la viste, José, es un triángulo donde está la típica organización más matricial, donde todo es más vertical, ¿no? Más, lo llaman machine, como si fuera más máquina, ¿no? Tiki-tiki, la burocracia, todos los procedimientos escritos, lo cual es útil, porque si no sería un desborde. Sí. Y a la derecha tenés el famoso círculo que McKinsey lo llama organismos vivos, ¿no? Porque a la larga, digamos, las organizaciones y por supuesto su cultura es evolutiva, es viva. Claro. Entonces vos ves que dentro de ese círculo hay como distintos circulitos, ¿no? Donde ahí tenés equipos de trabajo interdisciplinarios, donde no hay una jerarquía vertical, sino que es más matricial, donde el líder facilita, no dice hay que hacer esto y te evalúo por esto y te critico por esto, sino donde le da empowerment, ¿no? Le da espacio de trabajo, pero sí controla mediante puntos de chequeo, porque no es que en la agilidad todo es libertad, ¿no? O sea, las organizaciones tienen que seguir viviendo con sus normas, sus políticas, temas de ético, compliance, etc. Ahora, por supuesto, el 90%, 80, 70, no lo sé, de las organizaciones están de este lado, lo aspiracional para ellas es llegar al otro, decir, soy un organismo vivo. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde empieza a hacer crack, ¿no? Y es natural y es normal el estilo de liderazgo, las habilidades que las personas quieren pero la organización tapa, ¿no? Claro. Empiezan a jugar un montón de cosas. Ahora, hay papers que explican el modelo de Spotify, que era todo esto, y cuando empieza a crecer, necesitan ir al triángulo. Claro. Porque vos no podés ser tan, digamos, creativo todo el día. En un momento tenés que poner orden, basta de tanta divergencia, hay que converger. O sea, empiezan a... Muy interesante eso de Spotify, después lo pueden buscar. Hay un montón de papers, incluso también podcasts, creo, donde, bueno, ¿cuál es el camino? Y bueno, para mí, no sé si coincidís, José, pero no hay una regla. Claro. Nadie la puede decir. Es lo que la organización puede hacer con su gente, porque no nos olvidemos que en estos caminos de cultura viva y evolutiva, el factor limitante es el humano. Claro. O sea, sin duda. Sin duda. Entonces digo, ¿cómo estamos ayudando como corporaciones al humano para que sea el que trascienda y haga que esa cultura se vaya adaptando a lo que el mundo quiera, no a lo que el deber ser, a lo que toda la vida el negocio me vio o por lo que me conocí, ¿no? O sea, por ahí eso se cae. Y tengo que pensar en un organismo vivo con orden y borde. Claro, claro. ¿No? Sí, interesante pensar este modelo. Yo veo empresas que están pasando de este modelo a este y hay empresas que están volviendo. Claro. ¿No? Hay un juego entre esos dos mundos, también hay cosas en el medio. Pero en el medio hay muchas personas que están de alguna forma sufriendo esos procesos sin sentido, ¿no? Y quería traerte la palabra sentido para ver si podemos recorrer eso, ¿no? Sí. Personas que, no sé, parece que la organización está loca, ¿no? No tienen comunicación, no tienen información de lo que está pasando y de pronto cambiamos de acá para allá, me piden cosas que no sé por qué me las piden. Sí, sí. No, tocaste un tema que me parece que, de nuevo, no hay una verdad revelada, sí podemos compartir lo que sentimos vos y yo como consultores. Claro. Yo creo que, de nuevo, vuelvo a esto del propósito individual alineado al colectivo, ¿no? Entonces, cuando la organización tiene un propósito que lo define en valores, arquetipos culturales, todo lo que quieras, escrito, misión, visión, después dicen, bueno, ya hice un programa de liderazgo, ya hice un programa de entrenamiento para las personas, pero no conectan el propósito de la organización al individual. Que encima cuando vamos al individual, por supuesto somos organismos vivos y vamos mutando y no es lo mismo, y acá vamos a ver un capítulo entero, pero no es lo mismo cuando una persona es joven, cuando es soltera, cuando está casada, cuando tiene hijos, cuando se expatrió, cuando volvió, cuando le pasaron cosas difíciles en la vida. Entonces, ¿quién escucha eso? ¿Recursos humanos? No.
pero tiene que palpitar y escuchar la organización. ¿Cómo? A través de los líderes, a través de un montón de cosas. Hoy a través de la IA, te digo, porque la IA lo están usando mucho para escuchar eso, ¿no? Ya vamos a ir ahí. Sí, y face recognition de, che, entró de mal humor, entró de buen humor, el jefe ya sabe. O sea, hoy hay un montón de mecanismos que espero que se usen para el bien. Pero volviendo a esto, digo, bueno, entre lo tecnológico y lo humano, me parece que, de nuevo, la era más tecnológica en la historia es la más humanística y el humano tiene que tener sentido y propósito, si no, no se cae y tampoco le va a servir a la organización. O sea, tengo que poder pensarlo un poco, me parece, para atrás, ¿no? No sé cómo lo ves vos, si te parece que también lo ves. Sí, o cómo lo ves, ¿no? Me encantaría. Obviamente estamos en la misma página, pero pensaba, ¿no? Entonces, en esto último que decías es la organización de alguna forma haciéndose cargo de gestionar el sentido en sus equipos de trabajo, ¿no? No esperando de ellos que ellos hagan esta labor. Y por el otro lado, si le tuviera que hablar a la gente, no sé si estás de acuerdo, les diría que, bueno, también tengo que hacer un trabajo mío, introspectivo, de encontrar sentido, y ahora vamos a hablar un poquito de por dónde viene eso, pero de encontrar sentido por mí mismo, ¿no? Por mi cuenta, ¿no? Estoy inmerso en este contexto de cambio, ¿no? Entonces, quizás empezar a hacerme yo las preguntas, o a buscar ayuda incluso para hacerme yo las preguntas para ir de alguna forma adaptando mis capacidades, mi identidad a estos cambios. Pero déjame saltar un poquito. Sí. Siempre interesante esta charla porque siempre empezamos por lo tecnológico, ¿no? Esto nos pasa a los 2 minutos de la conversación empezamos a hablar de inteligencia artificial y acá no. Defecto profesional, ¿no? Pero no pasó, aunque empezamos con el chat GPT, nos fuimos a lo humano, ¿no? Sí. Ahora, bueno, tenemos este problema, ¿no? Aparece de pronto también, podemos llamarle entre comillas, avance tecnológico, este salto cuántico importante, ¿no? Como avance tecnológico, y te escucho decir que vos estás con temas de inteligencia artificial, quizás desde lo humano. Sí. ¿Cómo ves esta disrupción? ¿Qué estás viendo que está pasando con esto? Mira, yo creo que, como decíamos antes, va a ir más rápido de lo que podemos imaginar, con lo cual si ahora nos parece que es acelerado, veremos qué pasa. A ver, el Foro Económico Mundial hace años que lo dice y yo coincido, y es que la noticia al final de la historia es buena, ¿no? Esto de decir, va a haber más empleos nuevos generados por la IA, van a desaparecer muchos, pero el balance es positivo, es más la cantidad de los que van a aparecer que los que van a desaparecer. El tema es que para el 2030, que es ya, y encima esto lo están diciendo hace 15 años, al no haber dedicado tiempo al reskilling y upskilling, es decir, a cambiar y mejorar, sustituir habilidades humanas, que ahora las podemos charlar, como que nunca vamos a estar a la altura del cambio, ¿no? Vos, bueno, pasa, ¿no? Escuchamos hijos, sobrinos, que están viviendo en un mundo en el cual la escuela, la universidad, incluso a veces las corporaciones traen un modelo mental más antiguo, porque sabemos que los modelos mentales llevan décadas cambiarlas, ya están viendo que esto está cambiando y dicen, esto no me va a servir. A ver, dicen que las carreras universitarias van a desaparecer, que vamos a estudiar más spot, y esto que decíamos, ¿no? El mundo va para acá, necesito estabilidad, ¿dónde la estudio? Claro. ¿No? Entonces, hay un mundo en el cual quedamos como en esta mitad de camino, que no sabemos para dónde, y donde, bueno, la IA es súper facilitadora, pero también, como digo siempre, es súper amplificadora. O sea, es demasiada información, entra de nuevo lo que vos decías del pensamiento crítico. Entonces, bueno, la IA muy disruptiva. Bueno, vamos mucho con lo humano en esto, ¿no? De entender qué habilidad compensa, en qué cosa no soy irreemplazable, ¿no? En una charla previa que tiene que ver también con el grupo Techint, ¿no? Hablábamos de que la inteligencia artificial tiene algunos límites, ¿no? ¿En qué sentido? Hoy podemos automatizar muchísimos procesos, podemos de alguna forma ir generando un humano aumentado, ¿no? Donde tiene toda esta ayuda, acompañamiento, como un copiloto que va ayudándote a ser más rápido, a ser más efectivo, a hacer más cosas en simultáneo, etc. Pero lo que no puedes reemplazar con inteligencia artificial es las interacciones humanas en momentos críticos del proceso. Me encanta, y de hecho, si siempre pienso cuáles son las habilidades que creo que la IA, nunca se sabe, nos reemplazará, es esto que acabas de decir vos, ¿no? Esas conversaciones difíciles donde juega
algo fundamental que es también la empatía, ¿no? A veces la intuición, la sensibilidad, ¿no? La creatividad, que obviamente la IA cada vez la está copando más, pero desde lo que yo aprendí, como pasó en el ejercicio cuando empezamos, no sé, ChatGPT no sabía un par de historias que yo te conté, ¿no? Entonces digo, eso que está guardado en nuestro corazón, digan, no lo sabe, no lo va a saber nunca, lo que estoy sintiendo. Creo que a eso nunca vamos a llegar, ¿no? Claro. No sé si te pasa como coach, ¿no? Te encontrás con organizaciones que tienen toda la tecnología, todos los recursos, y las personas están con necesidad de hablar. ¿Te pasa esto? Ay, mira cómo lo dijiste y es verdad, ¿eh? ¿No? Le voy a poner así como mucho énfasis a esto del hablar, ¿no? Sí. Y esto es, la comunicación es un fenómeno, y me atrevo a decirlo por ahora y por mucho tiempo más, un fenómeno humano, ¿no? Y la necesitamos. Sí, y la escucha, ¿no? Porque vos lo decías, ¿no? La gente quiere hablar, del otro lado hay alguien que lo escuche, ¿no? Y me parece, una escuche, ¿no? Como que tenemos 2 oídos, una boca. Entonces, hablamos más de lo que deberíamos escuchar, y me pasa un montón. Pero bueno, encontrar esos momentos y que no se pierdan, ¿no? Hay un montón de compañías que hacen algo interesante, y es, no te digo que tengas 4 días en la compañía y uno en home office. Venía a la compañía físicamente a tener conversaciones que importen. Dar un feedback, entender por qué está trabada la relación con un colaborador, por qué el proyecto se frenó, qué está pasando, ¿no? Claro. Eso es como que en la vorágine nunca paramos, ¿no? Y muchas organizaciones ya están poniendo un montón de aplicaciones que la IA te detecte qué es lo que está pasando. Este comunica con este no comunica, todos los típicos gráficos que has visto de spam, de control, etc. Entonces decís, bueno, ¿por qué las organizaciones siguen mirando la eficiencia y no hacen lo que decís vos? Escuchemos qué está pasando, ¿no? Y no es el social listening, donde la IA te escucha. Es el otro, es el costado humano, donde cuando el otro te empieza a hablar, vos podés hasta sacar más información de la que te está diciendo. Porque lo estás mirando, tenés el contacto, ¿no? Desde ya la percepción, ¿no? La inteligencia emocional. Eso me daría mucha pena que se pierda, ¿no? Al revés, como decís vos, tal cual, está bueno que lo traigas a la mesa. Más foco tenemos que poner a esos momentos, ¿no? Volviendo a tus tiempos de analista de datos, ¿no? Sí, ¿No? ¿te acordás? Allá, originalmente decíamos, los datos hablan. No sé, yo por lo menos vengo del mundo más duro también. Entonces, decíamos eso, pero quizás hoy podemos recibir toda esta información, todos estos datos, tratar de intuir qué está pasando ahí y después bajar a las conversaciones, ¿no? Y ver qué significan esos datos en el contacto humano. Entonces, es como que siempre termina todo en una conversación humana, ¿no? En un momento de verdad donde se encuentran 2 seres humanos y conversan, y ahí es interesante ver que hay muchas oportunidades, o sea, que estamos perdiendo la capacidad de conversar, ¿no? También en una entrevista previa que era Rafael, un coach que vino a una entrevista previa, él decía, tenemos que volver a lo básico, a los libros, a las conversaciones, a la lectura, ¿no? Coincido. Creo que en las interacciones humanas hay muchas oportunidades de trabajo y es imprescindible trabajar ahí. No sé si te pasa lo mismo. Me encanta. No, me encanta tu mirada y seguro te pasa como coach, ¿no? Que muchas veces nos traen los coaches, bueno, nos pasa a nosotros también, conflicto con otro, el tema de los vínculos, ¿viste? Entonces decís, primero no hay espacio para las conversaciones, como decís vos. Y segundo, en esas conversaciones, ¿qué pasa? ¿Es el ego? ¿Qué pasa? ¿No? Claro, no estamos acostumbrados a escuchar, menos voy a estar abierto al feedback del otro y donde el otro, como digo siempre, trae un aprendizaje sobre mí siempre, porque va a tener una mirada que yo no tengo. Entonces, si no encuentro esos momentos, como decís vos, de escucha, de que el otro me trae un aprendizaje, me parece que nos perdemos esa parte evolutiva, que volviendo a lo que dijiste de los datos con el complemento humano más lo emotivo, llegás a un valor mucho más amplio que el dato por sí solo, ¿no? Qué bárbaro, es el oxígeno de la IA el dato, pero digamos, ¿qué hago con eso, no? Y ahí, por supuesto, haremos un capítulo nuevo, que si querés lo podemos hablar, que es el tema de qué hago con ese dato, ¿no? O sea, ¿qué decisión estoy tomando hoy con ese dato? Porque, ok, a la IA la nutre el humano y está bueno. Pero, ¿qué decisión estoy tomando hoy, no? ¿Qué decisión estoy dejando que la IA tome y que no estoy yendo a esto que decías vos antes, que es como, che, me hago cargo y decido. ¿Y qué cosas no voy a dejar que la IA decida?
Okay. ¿no? Como hacer esa división entre las aguas que hoy no la veo muy clara, no sé vos No. en las organizaciones, pero la veo como que, no, la IA me dijo y vamos por acá. No, No es sé, verdad. ¿no? Vos pondrías en juego la decisión a través de la IA de, no sé, la imagen de una corporación, de los valores de la corporación, de la reputación de una corporación, de tus propios Sí, valores. sí, o incluso los temas de ética, los temas más Ni hablar. humanos, ¿no? Donde uno probablemente a veces pregunta, no sé si te ha pasado también, te preguntas, che, ¿cómo te sentís? Ay, sí, no te lo esperás. ¿No? Las personas les resulta extraña esa pregunta y cómo se liga eso a la eficiencia, a la efectividad, al bottom Ay, line, sí, ¿no? Se liga directamente, ¿no? ¿Cómo tremendo. estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te relacionás? ¿Cuán rápido podemos resolver un problema en una conversación? Y cuándo evitamos conversaciones difíciles en las organizaciones. Bueno, todo eso Me encanta, no. coincido. Ahora, Vir, te Sí. llevo un poco al futuro, ¿sí? Mm, Porque este programa trata de eso. ¿Cómo te imaginas todos estos temas que venimos conversando, que la inteligencia mm, artificial, que los cambios, que las nuevas habilidades y competencias, que la cultura, ¿no? mm. Todo esto, ¿cómo pensás que va a ir decantando de acá, para decirte un margen de tiempo de acá a 5 años? ¿Sí? ¿Qué va a Bien, pasar en el mercado? buena pregunta. A ver, yo creo que en el mercado, si te referís al mercado más laboral por ahí, Sí, ¿no? laboral. Sí. Ok. Yo creo que pasa esto que decíamos antes, ¿no? Las organizaciones siguen con la descripción del puesto, el rol, la experiencia, 5 años, 10 años, te promociono, no te promociono, te roto, no te roto, no, opera, no tiene experiencia, cuando el mundo está cambiando tanto que en realidad vas a ir habilidades, la tenés, no la tenés, no importa si la aprendiste en 6 meses, 7 años, contás con todas las habilidades que vimos antes, estás listo para crecer. O sea que el paradigma cambia Ujú. mucho. Creo que las organizaciones, muy pocas, están habilitando esto o abriendo su cabeza para esto. Yo creo que ahí es mucha responsabilidad del colaborador, incluso te diría un poco más allá, como humanos, de confiar en que ese valor lo tengo, Ujú. hacerme cargo y ser protagonista y tener coraje, ¿no? Como dice Brené Brown, ¿no? La vulnerabilidad del coraje, Ujú. y ir por eso, por más que no tenga toda la información, porque no la voy a tener nunca. Claro, claro, Cuando uno quiere ser perfecto, contar con toda la información, no va a existir. claro. Era de un mundo pasado. Entonces, bueno, yo te diría que animarnos va a ser una habilidad, ese coraje va a ser una habilidad muy importante para tener ese lugar en el futuro. Porque te digo, José, a la larga, mi opinión, no es una guerra entre robots, humanos, no me gusta esa mirada, ¿no? Ujú. Digo, ¿qué cultura va a estar a la altura de las posibilidades del futuro? Y el humano que esté a la altura también para acompañar lo que se venga. Y que Claro. como no sabemos qué va a pasar, seguramente sea maravilloso y positivo en un montón de aspectos de la humanidad, salud, educación, todo lo que es AgTech, HealthTech, etcétera, Ujú. pero que no nos abrume, ¿no? Y que tampoco las corporaciones abrumen. Entonces, como encontrar esos espacios de estar a la altura de, pero siempre alineado al propósito, ¿no? Para que no Ujú. estemos como desmembrados, ¿no? En lo que hagamos. Ok, ok. Entonces, sentido, propósito Sí, y la habilidad, esta habilidad, yo le llamo readiness, ¿no? sí, ahí Esta, tenés, ahí esta, tenés. esta habilidad de estar abiertos al cambio. Justo en una charla previa con uno de los chicos, con Fran de Ecos del Egeo, charlábamos sobre esta necesidad de no estar sufriendo el cambio, sino incorporar una habilidad de alguna forma navegar con el cambio, ¿no? Que tiene que ver un poco con la bruma, con la incertidumbre y Sí. poder amigarse con la posibilidad incluso del error, de la exploración, de no saber y encarar un tema sin todo el conocimiento y toda la perfección, en busca de la perfección y de la vulnerabilidad, como traías vos, ¿no? De Brené Brown, Entonces, claro. es como, esta habilidad es algo que es recomendable para una cultura, ¿sí? Que tiene ciertas características y ciertos valores, creencias dentro de la organización, cierto estilo de liderazgo, como traías vos, pero por el otro lado también cierta mentalidad en las personas que van a formar parte de esa cultura, Re. ¿no? Qué bueno que traes esto de sufrimiento, porque no lo pensé, no lo había pensado así como lo traes. Y en realidad, uniéndolo con lo de Brené Brown, cuando vos sentís que sos vulnerable, es como que parás de sufrir, porque en realidad de la vulnerabilidad sale el coraje. Ujú. Y cuando ella dice algo que es muy importante, cuando el otro ve que vos confiaste en vos mismo, el otro se anima a confiar en vos confías en el otro y se hace un círculo virtuoso. Entonces dejamos el paradigma del sufrimiento y de la supervivencia para ir a uno donde me reconozco en la vulnerabilidad y desde ahí
estoy como te diría mucho más abierto, porque soy yo y no soy todas las máscaras que convertí o que puse hasta ahora, que es lo que decías vos antes de la identidad profesional, ¿no? Claro, qué difícil. Sí, 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 sí. Sí. Desafiante. Claro, difícil, desafiante, pero de hecho, a ver, ¿qué estamos diciendo, no? Para ponerlo en algunas palabras, tendemos a armar un personaje, ¿no? A ponernos una máscara, un disfraz, para ocupar un espacio, por ejemplo, en una organización, y eso es un desgaste energético. Tengo que de alguna forma defender esa imagen que generé, con todas, tapando mis debilidades, tapando muchas veces evitamos reconocer un error, escondemos información sobre ese error, nos cuesta decir esto no lo sé, pedir ayuda, etcétera, etcétera, por no reconocer este lugar de vulnerabilidad, ¿no? Entonces se pierde mucho tiempo. Lo interesante para las organizaciones es que perdemos dinero detrás de eso. Total. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, no fuimos educados a eso. No fuimos educados No. a mostrar quién sos. Al revés, todo lo que hay que construir para estar alineado a lo que otro quiere. Es como que a la larga, esto, no sé si vos lo ves como coach, pero yo lo veo un montón. Y es como que estamos viviendo la vida de otro, ¿eh? Y la vida que otro quiere que yo sea. Y me parece que esa historia se terminó. Porque llegamos a un punto en el cual nos sentimos vacíos. Y ese sentido y propósito lo perdés. Claro. Entonces, de nuevo, ¿no? Como volver a mi propio valor, volver para atrás, reconstruir, ¿no? Y bueno, sentirte cómodo o incómodo. Claro. Creo que mejor sentirnos incómodos porque es lo que nos va a dar más curiosidad y más, digamos, evolución en el futuro. Pero bueno, me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, sí. Me gusta viviendo la vida de otro o que otros desean de mí. A mí, un aprendizaje, si querés, personal que traigo, no sé si a vos te pasó o te pasa, es que uno construye en su cabeza, para traerlo a palabras muy simples, una idea de lo que el otro desea de mí, ¿no? Y para colmo después me esclavizo a esa idea de lo que yo creo que el otro desea de mí. El día que te liberás de eso y empezás a ser vos, te das cuenta que el otro no quería eso de vos, total. ¿no? Que era una idea tuya. Ahora, vos mira qué loco lo que decís, porque ¿por qué nunca preguntamos al otro? Tampoco, ¿no? Claro. Entonces como me quedo como tu imagen lo que creo que el otro quiere y el otro no quería eso, ¿no? Claro. Mira qué lindo, sí. Entonces es muy liberador, si se quiere, darse cuenta de que, bueno, que quizás nosotros somos nuestros propios esclavizadores en ese sentido, ¿no? Total. Bueno, así que desde ya recomiendo un coach para hablar de estas cosas. Obviamente un psicólogo, lo que ustedes necesiten. Sí. Pero me parece que, o al menos tener una capacidad de vivir más consciente, presente, reflexivo sobre mí mismo y hacerme estas preguntas continuamente. Y me parece que es una necesidad o una competencia necesaria hoy, en los tiempos que corren. Sí. No, estamos hablando de negocios, ¿no? Total. Seas un emprendedor, seas un intrapreneur, necesitas esto. Bien, a ver, para ir cerrando, quería pedirte si, no sé, esa es tu cámara, ¿no? Imaginemos que hay probablemente un chico de 20 y pico de años que está entrando a este nuevo mundo, al mundo laboral sobre todo. ¿Hay algún consejo que le darías a ese chico? Un poco también viendo tu historia laboral, ¿no? Además, exitosa historia laboral. No, gracias por la pregunta, porque la verdad que los últimos años, algo que no lo conté nunca, pero aprovecho y te lo cuento con confianza, estoy dedicando mucho tiempo a transiciones de carrera, que es mi especialidad en coaching, pero estoy dedicando, de hecho estoy sacando un programa en breve, que no lo sabía, así que te lo cuento, que es como vocacional, porque quiero ir como más atrás, quiero ir más a los chicos que están terminando secundario y también a los chicos que están como saliendo de la universidad y entender de qué quiero trabajar, ¿no? Porque lo que está pasando mucho es que, y va a pasar en el futuro, es que la carrera es A, pero voy a trabajar de B. Claro. Pero esta carrera a mí me sirvió igual para ciertas cosas y no importa que después no lo maché, ¿no? Entonces, un poco en esa población me parece que es fascinante, que ojalá a mí a esa edad me hubieran dicho, no sé, muchos de los temas que estamos hablando ahora, ¿no? Como por ejemplo la vulnerabilidad. Pero un poco yendo a tu pregunta y ahí voy a la cámara, yo creo que primero esto que decíamos con José, ¿no? De por ahí como autoconocerse y dedicar tiempo a uno, ¿no? Porque en las redes estamos todo el día viendo lo que hace otro, contando lo que quiero contar, que por ahí no es mi valor profundo. Entonces, como dejar de vivir esa vida de otro, conocerme, pedir ayuda, escuchar, que alguien me muestre esos puntos ciegos, ¿no? Cuando manejo en el espejo hay un punto que no veo. Bueno, ¿por qué en el día a día yo no pregunto a otro, ¿no?
Y por ahí 3 palabras, ¿no? La búsqueda de sentido, siempre alineado con esto del propósito que decíamos antes, poder contribuir a algo más allá de mí, ¿no? Algo que sea un poco más y trascender, ¿no? Porque sí, soy vulnerable, me gusta lo que hago, etcétera, pero no trasciendo, es como que la humanidad se queda corta, ¿no? Entonces, entender que todos somos como un fractal de algo más grande y que, bueno, en ese camino evolutivo somos una pieza fundamental, ¿no? Con otros. Así que, bueno, y mezclar esto que decías vos, José, ¿no? También de, bueno, mucha IA, mucha tecnología, pero bueno, parar la pelota, conocerme, estar con otros, ¿no? Y como trascender desde lo humano, ¿no? Un poco sería un consejo. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces ya no pasa tanto por el conocimiento que tiene obsolescencia. O sea, lo necesito estudiar, necesito prepararme, necesito actualizarme, upskill, un Sí, reskill y todo lo que vos sí. decías, pero volver de nuevo un poco al autoconocimiento. Coincido, ¿Sí? coincido, Ok. José. Sí. Bueno, Vir, la verdad me trajiste temas que no habíamos tratado, ¿no? Y como te decía, pusimos ahora los temas humanos por delante de los temas de tecnología, que son los que más resonantes estaban en los capítulos, así que te agradezco mucho. Estuvo muy bueno, muy bueno. Cuando pensé en vos, pensé que iba a pasar esto, Ah, así que bueno. te agradezco mucho. Y bueno, les agradezco también a ustedes. Cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, ni lo duden, lo escriben y los vamos a estar contestando en futuros capítulos o en forma escrita. Bueno, gracias y hasta la próxima.